¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta escuela dominical. Este domingo ya, la última, estamos en la recta final del mes de octubre y pues sean todos bienvenidos. Somos la Iglesia Bautista Betel de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Mi nombre es Sigfredo Varela, pastor de la iglesia, y me acompaña, o más bien yo acompaño a Eduardo Galindo, que es el maestro de la escuela dominical, en esta transmisión, esperando pues que todo lo que aquí veamos sea de bendición para su vida, sea de edificación para su vida y la vida de su iglesia. Eduardo, ¿quieres saludar? Sí, claro que sí, buenos días, bienvenidos. Es nuestra oración siempre que Dios nos bendiga con su palabra, nosotros como iglesia, ¿no? La iglesia Betel, y no solo a nosotros, sino a todo aquel que escuche este mensaje. Esperemos que sea de bendición. Les recomiendo que vaya por su Biblia, que usted pueda comprobar con su Biblia que estamos compartiendo una sana doctrina, una palabra directamente como viene en la Escritura, y haciendo un esfuerzo también por explicarlo más claramente, ¿no? Para que podamos entenderla y vivirla. Y yo le invito esta mañana a realizarse por lo menos unas 2 o 3 preguntas. Una puede ser, ¿cuál fue la razón por la que el Señor dejó estos escritos aquí? Esto que vamos a estudiar el día de hoy, ¿por qué Dios en su soberanía, en su buena voluntad para con nosotros se le ocurrió o pensó que sería bueno dejarnos estos escritos, esta narración? ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de estos escritos para nuestra vida, ¿no? Y hay muchas preguntas más. Yo le invito esta mañana a que medite, que venga con un corazón dispuesto, una mente despejada, y siempre ir con humildad al Señor, y pues sean todos bienvenidos. Sí, hoy precisamente terminamos con el capítulo número 28 del libro de los Hechos. Hoy concluimos con este gran libro acerca de los hechos de los apóstoles, obviamente entendiendo pues que es el poder Espíritu Santo en ellos haciendo toda esta gran obra. Y bueno, ya para el próximo domingo estaremos iniciando con la carta a los romanos, así que le animo a que empiece a leer la carta a los romanos, pero hoy estaremos en Hechos capítulo 28, así que tome su Biblia, ubíquese en el capítulo 28 de este hermoso libro, y vamos a orar para dar inicio a la escuela dominical, así que le invito a que cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar en este lugar, en este momento, Señor, y con la bendición de abrir tu palabra, poder leerla sin ninguna prohibición, poder escudriñarla, Señor, y gracias porque en ella encontramos enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria, porque en ellas te vemos a ti obrando, conocemos más acerca de ti y de lo que tú puedes hacer con vidas tan sencillas como las nuestras. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, a entender tu palabra, y te ruego también pues que nuestra mente y corazón esté abierto, también que nuestra voluntad esté dispuesta, Señor, a obedecerte en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Hechos capítulo 28. Así rápidamente, acuérdense que en el capítulo 27, en el barco en el que iba Pablo y todos los demás como presos, pues sucede la tragedia, ¿no? El barco queda hecho pedazos. Todos los hombres que iban en el barco pues lograron salvarse. Acuérdense que quisieron navegar aún cuando el clima o el tiempo no era el adecuado. Pablo les sugirió que no navegaran, pero bueno, hicieron lo que quisieron, y ya vemos las consecuencias. El barco pues prácticamente quedó con pérdida total. Y el capítulo 28 empieza precisamente en el versículo 1, dice: estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Es decir, Pablo, porque el capítulo 27 termina donde algunos, los que saben nadar, se lanzan al agua, y los que no, pues les dicen agarren tablas o lo que sea del barco para llegar a tierra, porque el propósito era llegar a tierra. Y bien, pues inicia este capítulo 28
hablando pues de la promesa, o lo que Pablo les dijo, que nadie de la tripulación y del barco iba a tener daño alguno, solamente puros daños materiales. Estando ya salvo, es decir, se cumplió pues lo que Pablo dijo, el cuidado y la protección de Dios, convencido Pablo que era Dios el que salvó a toda la gente. Supimos que la isla se llamaba Malta. Malta significa refugio, y yo creo que esto, el solo versículo 1 trae mucha enseñanza, ¿no? La confianza y la seguridad de que Dios protege y cumple sus promesas, y también el hecho de que, aunque era una isla, pues, pero entendiendo que Dios es nuestro refugio, y Pablo tenía esa confianza de que él estaba en las manos de Dios y que ante cualquier circunstancia, Pablo sabía pues, que Dios cumpliría su propósito en la vida de él. Sí, y como dice la Escritura, segunda carta a Timoteo 3, 16, 17, que toda la Escritura es inspirada por el Señor y nos es útil para guiarnos, para corregirnos, para dirigirnos, para prepararnos, para capacitarnos en toda verdad, para toda buena obra. Es decir, uno de los propósitos que encontramos es capacitarnos, entender lo que Dios hizo en el pasado para mostrar su poder, en este caso para mostrar, su cuidado y su fidelidad. Recordemos que Dios, pues sí, como dice nuestro pastor, Él le prometió a Pablo que no le iba a pasar nada a ninguno de los tripulantes por amor a Él. Sí se debe entender, está implícito, lo vemos en el capítulo anterior. A causa de Pablo, Dios guardó a todos los tripulantes, y eso a mí se me hace algo, realmente es un gesto de amor del Señor, un gesto de fidelidad, y aquí vemos el cumplimiento, aquí estamos viendo ya el cumplimiento. Versículo 1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Curiosamente, sabemos que no hay casualidades en el Señor, pues el nombre de la isla, el significado era refugio, ¿no? Es un muy bonito mensaje. El Señor tiene, por así decirlo, está el Señor viéndonos desde arriba, me imagino así, ¿no? Para visualizarlo, el Señor viendo toda la escena y el Señor atando todos los cabos, ¿no? Haciendo toda la planificación de su obra, de lo que iba a suceder, acomodando las piezas, y después de esta gran travesía a punto de morir, y resulta que caen literalmente, ¿no? En una isla llamada refugio, llamada Malta, que significaba refugio. Sí, y bueno, dice el versículo 2, los naturales de la isla, bueno, entendiendo pues que eran gente nativos de la isla, bárbaros, pues así se les llamaba también. Dice, estos naturales nos trataron con no poca humanidad. Es curiosa la manera en cómo lo escribe Lucas, ¿no? Nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Los naturales era la gente nativa de la isla, era una isla pequeña, sí, que por las circunstancias que vivieron, llegaron a esta isla, ¿sí? En donde lo recibe la gente de la isla, encienden fuego, le reciben a todos, y bueno, pusieron lumbre precisamente porque había frío, ¿no? Y por la lluvia que había. Entonces lo reciben, dice el versículo 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, Pablo, me llama la atención aquí, Eduardo, que Pablo, sí, siempre con su humildad, pues Pablo participando porque pues a lo mejor él no tendría que estar haciendo eso, a lo mejor eran los nativos los que tenían la lumbre ahí, Pablo participando también, mostrando liderazgo, porque el líder no es aquel que manda, sino aquel que con su estilo de vida da ejemplo de servicio. Y Pablo, junto con los demás, junto con la gente de la isla, recogiendo ramas secas, las echaba al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Pues, hasta parece como de película, ¿no? Esto de Pablo, porque dice uno, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, acuérdese que todo lo que sucede a los creyentes, a los que aman a Dios, todo es con un propósito y para bien. El hecho de que Pablo se le echara una serpiente, se le prendiera de la mano, algunos piensan que se le enrolló, otros piensan que le mordió. Bueno, de cualquier manera, fue una serpiente, una víbora en el brazo de Pablo. Dice el versículo 4, cuando los naturales, es decir, la gente de la isla, vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. La justicia para los nativos era una especie de diosa, era como una diosa, tenían ciertas creencias, y para ellos tenían como una diosa pagana que llamaban Justicia, que era la que actuaba según ellos
en contra de aquellos que habían hecho algún daño. Entonces cuando ven esto en Pablo, piensan que es un castigo de esta diosa, porque seguramente él era un homicida. Ese era el concepto que tuvieron de Pablo al ver esta situación de la víbora en su brazo, ¿no? Sí, de hecho, el mismo Pablo en carta a los Romanos menciona algo, una manera en que podemos identificar este hecho es en Romanos 2:14 al 16, dice la Escritura, cuando los gentiles, es decir, los que no conocen de Dios, ¿verdad? No tienen la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, es decir, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué quiere decir Pablo? Que las personas, aún no habiendo escuchado antes del evangelio, ellos ya saben lo que es bueno y lo que es malo, pero sobre todo que tienen una conciencia de que hay una deidad, de que hay un Dios. Ellos no lo conocen, ellos no han escuchado hablar directamente de Jesucristo, o tal vez de Jehová, de los ejércitos, de Yahvé, pero ellos entienden que hay un Dios, que a fin de cuentas ese Dios se encarga de hacer justicia. Ellos piensan que, bueno, de seguro que es un homicida, porque aunque escapó, por así decirlo, de la justicia divina en aquel momento, que no se ahogó en el barco, pero ahora viene a la isla y ahora aquí viene la justicia y lo alcanza, ¿no? De alguna manera aquí en Hechos 28 se da evidencia de que ellos pensaban que había una justicia más allá de la justicia humana, ¿no? Entonces aquí evidencia que realmente no hay pretexto para ninguna persona que en su momento diga que no hay Dios, ¿no? Claro, y también el hecho de que las personas, en este caso como Pablo, que tuviera experiencias como esta, ¿no? De una serpiente, aparentemente una tragedia o desgracia, no implica esto que todas las cosas que nos suceden como accidentes o enfermedades, cosas negativas, no implica que son castigos divinos o que es la consecuencia de algún pecado. Pero estos nativos cambiaron porque primero los trataron con no poca humanidad, los trataron muy humanamente al principio, pero después cambió el concepto sobre Pablo al ver esta circunstancia y pensaron pues que era un homicida y que estaba siendo castigado por la manera en que él vivía. Y esto nos deja ver cómo somos los seres humanos, cómo la percepción que tenemos de las cosas o de las personas puede cambiar de un momento a otro, pues. Sí, y para esto obviamente hay muchos refranes, ¿no? que nos dicen pues que a veces las apariencias engañan, que no nos dejemos llevar por la primera impresión, porque aquí estaba apareciendo eso. De repente los ven gente que viene de una desgracia, como que se hundió el barco, y los reciben con mucha humanidad, con una amabilidad fuera de lo común los reciben, pero después al ver esta situación de que Pablo, ayudando también a poner fuego, a poner leña en el fuego, una víbora se le enreda en el brazo, se le prende, los nativos o los bárbaros de la isla, inmediatamente al ver esto tuvieron una mala percepción de Pablo, atribuyendo pues que él era un homicida y que seguramente había un castigo divino, pues un castigo de parte de esta diosa que ellos tenían. Y bueno, y sigue diciendo el versículo 5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, pues solamente pues, Pablo se la sacude y la víbora cae de su brazo. Versículo 6, ellos, los nativos, estaban esperando que él, Pablo, se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Otra vez, ¿no? El cambio de percepción pues, ante la situación que se estaba viviendo. Y esto pues, fue algo extraordinario, porque seguramente este tipo de víboras eran muy conocidas en la isla y seguramente cada persona que era mordida por una víbora de estas moría. Y es lo que los nativos estaban esperando, ¿no? Que Pablo cayera muerto. Sí, de hecho creo que mucho de este pensamiento natural del hombre ha permeado mucho en las iglesias. La Escritura nos deja ver que muchas veces puedes tú estar sufriendo algo como parte de las consecuencias de algún error que hayas cometido o algún pecado, sí puede ser. Sin embargo, también vemos en el caso, por ejemplo, del que nació ciego, paralíticos, que Jesús dice que es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, a veces yo invito a que no juzguemos con ligereza, a que examinemos primero nuestras vidas y ya podamos ver con más claridad la de otra persona, y además entendamos que por ejemplo, hay quien hizo mal toda su vida, un pecador de primera, no sé, llámese a veces asesino, narcotraficante
un mentiroso, un chismoso. Entonces vemos cómo pasa el tiempo y simplemente no le pasa nada malo, al contrario, dice la Escritura, dicen los Salmos, o sea, Señor, o sea, no haces nada contra los que hacen mal, ¿no? Sin embargo, vemos que el Señor no a todos les trae juicio en la vida. Hay personas a las que les va a venir el juicio simplemente en el día final, en el día último. Entonces, no pongamos esto como una regla, entendamos claramente esto. Y segundo, también entendamos, aquí como pasa con los nativos de la isla de Malta, que tenían una naturaleza de verdad idólatra. Una naturaleza totalmente guiada por sus propios razonamientos, por sus propias percepciones o tal vez hasta mitos. Y ahora, como ven que no le pasa nada a Pablo, ahora su tendencia y la tendencia no solamente de ellos, sino también natural de nosotros. Yo creo que si tú ves cualquier serie o de cualquier televisora, vas a escuchar esta palabra, y el ídolo fulanito de tal, y el ídolo fulanito de tal. ¿Por qué? Porque entienden ellos muy claramente, los del marketing en las televisoras, que la gente tenemos, el ser humano natural tiene la tendencia a ser idólatra, ¿no? Entonces es una de las cosas que el apóstol Pablo en Gálatas menciona así, pero en aquel tiempo, cuando no conocían a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses, es decir, servían a figuras de plata, de oro, que al final, pues la Escritura nos deja ver que al final servían a los demonios, ¿no? Entonces aquí vemos claramente la humanidad natural del ser humano y la tendencia a idolatrar todo aquello que ellos suponen que es mayor que ellos, ¿no? Aquí nos deja ver la Escritura claramente que nosotros como creyentes no debemos de asustarnos, porque realmente tenemos esa tendencia. Aún tal vez como creyentes, tal vez idolatramos a un futbolista famoso, algún músico muy famoso, algún actor, oh, wow. Pero realmente el llamado del apóstol Pablo en Gálatas es, ¿sabes qué? Sí, cierto, fueron idólatras ustedes, creyentes, pero ahora en Cristo ya no son creyentes, no se comporten como aquellos que no tienen Dios. Y aquí lo podemos ver clarito, ¿no? El comportamiento de ellos como personas que no tenían un Dios, ¿no? Sí, la típica reacción ante el milagro. Un cambio radical de actitud, prácticamente de considerarlo un homicida, ahora lo están considerando un Dios por el milagro que sucede, por ver que no murió a raíz de la mordedura de la serpiente. Y bien, como decía Eduardo, el corazón del ser humano por naturaleza tiende a idolatrar aquellas cosas que uno considera milagrosas, extraordinarias o mayores que uno. Y bueno, aquí obviamente pues tenemos que entender que en este caso el milagro lo hizo el Señor. Había un propósito atrás de todo esto, un propósito que lo vamos a ver más adelante, porque a raíz de esto, dice en el versículo 7 que en aquellos lugares, es decir, en la isla, había propiedades del hombre principal de la isla, o sea, había una especie de gobernante en la isla llamado Publio. Este hombre Publio los recibe a ellos. Acuérdense que no estamos hablando únicamente de la tripulación del barco y de Pablo nada más, sino de había presos en el barco. Era un barco donde cabían cerca de 300 personas. Entonces era bastante gente a la que este hombre Publio los recibe y los hospeda solícitamente 3 días. Es interesante porque ¿quién recibe a alguien desconocido tan amablemente, tan solícitamente, con un trato, como veíamos en los primeros versículos, un trato con no poca humanidad, es decir, con mucha humanidad, con una amabilidad fuera de lo normal? ¿Quién hace esto? Y bueno, podemos entender porque vemos que atrás de todo esto estaba Dios cumpliendo con su propósito. Recuerden que Pablo, siendo un preso en el barco, se convirtió después en el líder de toda la gente del barco. Pues. Y aquí otra vez, Pablo no era el actor principal es Dios, pero usando la vida de Pablo, pues es recibido él con toda la gente de una manera pues extraordinaria, ¿no? Porque pues eran prácticamente náufragos, o sea, se quedaron sin nada, no llegaron a la orilla de la playa más que con lo que traían puesto, y fueron recibidos por este hombre Publio y les dio hospedaje por 3 días a todos ellos. Sí, recordemos también las palabras del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Y esto muchos creyentes lo atribuyen para todos los creyentes. Sinceramente, yo lo digo con toda honestidad. Yo no estoy seguro que sea esta promesa para todos los creyentes, pero sí estoy seguro que para Pablo sí lo fue, ¿no? Yo no me atrevería a decirle que si usted es creyente, tómese un veneno o agarre serpientes. Sinceramente, lo digo de lo más profundo de mi corazón, yo no estoy seguro que sea para todos, pero aquí sí podemos ver algo claro, que para Pablo sí lo fue. El apóstol Pablo sí, ya lo vimos una vez pasada, él fue apedreado y lo dieron por muerto, y realmente pues no estaba muerto, estaba vivo, ¿no? El Señor lo guardó. Y aquí vemos otra vez esta promesa, la vemos cumplida en el apóstol Pablo, en que pues él tomó una serpiente. Obviamente que ellos entendían en la isla que la serpiente era venenosa y que el apóstol Pablo no le hizo ningún daño, ¿no? Por eso lo vieron por ídolo. Y hay algo bien importante en lo que comenta nuestro pastor, que lo recibieron con mucha calidez, con mucha humanidad, mucha amabilidad, muy hospitalariamente. Sin embargo, quiero que entendamos claramente el contexto. Ellos eran presos. Ellos eran presos y estaban recibiendo a convictos, a presos. Entonces, ¿cómo nosotros, si llegaran aquí de repente un barco con, no sé, casi 200 presos, eran 270 y tantos en el barco? Imagino que muchos eran soldados y otros tantos eran presos, y creo que la mayoría pudieron haber sido presos. Y es algún dato curioso, porque no creo que desconocieran. Yo creo que el apóstol Pablo y los demás presos tuvieron que haber tenido algún tipo de señal para ver que eran presos, su ropa, ropas de preso, tal vez ropas muy sucias, y a diferencia de los ciudadanos romanos que venían ahí, además de, no creo que hayan traído ya grilletes, pero sí traían algo, seguramente algún tipo de cadenas o algo tenían porque eran presos al final, ¿no? Se me hace difícil que los hayan dejado en una total libertad los romanos, y sí es algo muy. Entendemos que aún la gente natural, los que no son creyentes, pueden ser un gran testimonio, un gran ejemplo de amabilidad, de amor al prójimo, ¿no? Creo que hay algo que aprender, y creo que sinceramente hasta pudiera llegar a avergonzarnos a algunos creyentes el hecho de cómo personas sin ser creyentes, ser personas naturales sin Dios, sin creer en Jehová, el Dios de amor, y sin entender el mandamiento, ellos lo practiquen de una manera natural, ¿no? Romanos 2.14 nos indica esto también. Sí, es que en esencia todos los seres humanos somos iguales. Aquí podemos ver estas hasta como una especie de metáfora, quitando todas las posesiones, todos los rangos, todos los títulos, todo lo material. Al final de cuentas, todos estos hombres del barco llegaron a ser náufragos. Y realmente el ser humano, quitándonos títulos, quitando todo lo que tenemos, venimos a ser iguales todos. Y así fueron tratados todos. Obviamente, seguramente había una distinción entre los que eran presos y los que no, pero para los nativos todos eran náufragos con necesidades de ser atendidos, de ser cuidados, y los trataron humanamente. No se ve que estuvieran preguntando o que los mismos romanos dijeran, tengan cuidado con ellos porque son presos. No, correcto. Todos venían de la misma condición de náufragos, con necesidad. Tuvieron que deshacerse de todo. Es probable que trajeran grilletes, pero pues seguramente como la orden fue láncense al mar, pues han de haber quitado. Sí, tal vez, sí. A lo mejor nada más eran sus túnicas, y luego mojados de noche, pues todos se veían iguales. Porque delante del Señor todos somos iguales, independientemente de la clase de vida que llevemos, independientemente de las posiciones que tengamos o el nivel académico, cultural. Delante del Señor todos somos iguales, todos necesitamos del Señor. Y aquí vemos una isla dando ejemplo de hospitalidad sin interrogar, porque así fue, así lo recibieron y los hospedaron por 3 días. ¿Sí? Y dice el versículo 7, porque ya estando ellos a salvo y teniendo hospedaje, recuerden que los hospedó este hombre llamado Publio. Este Publio dice en el versículo 8, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hace rato que comentabas, Eduardo, acerca de esto de que los creyentes haríamos señales y milagros. Hemos estado dando un taller acerca de dones, y precisamente la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es manifestarse con las habilidades del Espíritu Santo. Y una de sus habilidades es el hacer milagros, o el don de milagros. Y Pablo en repetidas ocasiones ejerció el Espíritu Santo a través de Pablo, sanó en este caso al papá de Publio,
cómo vemos todo el propósito de Dios, pues, porque el Padre enferma cuando Pablo estaba ahí y vemos que Dios siempre tiene un propósito el Señor y cumple su propósito usando nuestras vidas. Y el propósito del Señor es que en esa isla conocieran al único Dios vivo y verdadero, y usó la vida de Pablo. Y vemos cómo Dios obrando, cumpliendo su propósito, porque lo llevó a Pablo, permitió que naufragaran, que llegaran a esta isla, que pasara esto que sucedió, y que Pablo tuviera la oportunidad de mostrar el poder de Dios al sanar al padre de Publio. Después de haber orado, Pablo da evidencia que no era su poder, sino era el poder de Dios el que iba a actuar sobre este hombre. Le impuso las manos y dice el versículo 8 terminando, le sanó. Es decir, este hombre fue sanado. Lo mismo pasó con la serpiente, seguramente una serpiente venenosa, porque los nativos esperaban la muerte de Pablo y no murió, porque Dios tiene propósito. Y así es Dios, y es la manera que Él usa a sus hijos. Sí, ahorita yo, pues regularmente cuando empiezo a estudiar, yo empiezo a hacer notitas, ¿no? Empiezo a apuntar palabras, yo veo una enseñanza por ahí y empiezo a anotar. Entonces, aquí hay mucho de... Recordemos que debemos estudiar el libro de Hechos siempre en el entendido de que son los hechos del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Recordemos que cuando Jesús ascendió al cielo, Él prometió enviar al Consolador, el cual daría poder, ¿no? El cual obraría en la vida del creyente. Primero viene a vivir en todos los creyentes y luego Él iba a obrar. Es decir, Dios, su plan redentor y su plan de testificar a las naciones es a través de personas como usted, como yo, personas, decía nuestro pastor, personas la verdad sencillas, ¿no? Personas tal vez menospreciadas, dice la Escritura, por el mundo. Sin embargo, ese es el plan de Dios, ¿no? Y aquí vemos al Espíritu Santo testificando de su poder, de su fidelidad, de su cuidado, de su poder sanador, en este caso para los de la isla. Es decir, hasta podemos pensar que sinceramente Dios está casi recompensando a los de la isla por su hospitalidad. Yo creo que no lo especifica la Escritura, por eso no lo menciono así con libertad, pero sí pienso que Dios está obrando, está haciendo un acto de amor a través del apóstol Pablo, porque no solo sana al papá de Publio, ¿no? El principal, el más rico, vamos a decirlo así, de esa isla, sino que versículo 9 dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Es decir, el Señor les mandó pues casi un ángel, ¿no? Para que les hiciera un gran milagro, grandes milagros, grandes favores, porque el Señor no hace acepción de personas, como lo dice la Escritura. De hecho, el ministerio de Pablo fue a los gentiles. No menciona aquí algo bien importante, que es algo que podríamos haber esperado, es que el apóstol Pablo, hablando con valentía de Jesucristo en esa isla, no lo menciona. Es muy difícil pensar que el apóstol Pablo no haya testificado de Jesucristo en esa isla. Es muy difícil pensar. No entendemos con claridad, solo Dios sabe sus propósitos y sus misterios al no revelarnos con claridad esto. Pero es muy difícil pensar que Pablo no les haya hablado de Jesucristo y de la salvación, ¿no? Sin embargo, yo sí quiero hacer un énfasis en cómo Dios muestra su bondad, su favor, su amor ante los ciudadanos de esa isla, ¿no? Ante los naturales. Sí, es interesante porque también por el tipo de cultura de ese lugar, se podría haber esperado que después que Pablo sana al papá de Publio, o después de que sana a muchos que tienen enfermedades, lo lógico, lo natural es pensar que la gente iba a idolatrar a Pablo o tomarlo como un dios, como así lo vieron después de lo de la serpiente. Sin embargo, dice el versículo 10 que los cuales también nos honraron, es decir, el pueblo honraba a Pablo. O sea, una cosa es honrarlo por la labor tan altruista de Pablo y la misericordia que mostraba. Lo honraron con atenciones, y no nomás a él, sino a todos. De tal manera que esto nos muestra pues que seguramente Pablo o la gente entendía que lo que Pablo estaba haciendo no era por su propio poder, sino que Dios estaba con él. Vemos cuando sanó al papá de Publio, el hecho de que Pablo orara, que estaba Pablo clamando a Dios, eso demuestra precisamente de que no es el poder de Pablo, sino el poder del Dios en el que Pablo estaba sustentado. La gente, viendo el amor de Dios a través de Pablo, la gente del pueblo trataron con muchas atenciones a Pablo, dice, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, o sea, esos 3 días se convirtieron en 3 meses,
y se hicieron a la vela en una nave alejandrina, otro tipo de barco, porque en el que habían llegado a la isla pues había quedado toda destruida, que había invernado en la isla. Es decir, era una nave alejandrina que ya tenía tiempo ahí en la isla y seguramente estuvo invernado, o sea que estuvo ahí detenida o parada por mucho tiempo, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux, es decir, eran nombres de personas muy representativas de lo que es de Roma. De Roma, pues toda esta situación, ahí estaba esa barca. Y en esas es en las que ellos salen, llegan a Siracusa, están ahí 3 días, de allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Hace rato les comentabas, Eduardo, a mí también me cuesta trabajo pensar que Pablo no compartió el Evangelio, lo debió haber hecho, porque siempre después de que el Señor obra a través de algún milagro, siempre hay la glorificación del Señor, y seguramente Pablo testificó, no sé por qué Lucas no lo narró ahí, bueno, pero una característica de Pablo era precisamente que él predicaba el Evangelio, pues aprovechaba cualquier momento para compartir la palabra, y más porque estuvo ahí, primero se quedó 3 días siendo hospedados por Publio, después pasaron 3 meses para que ellos ya salieran del lugar, entonces seguramente Pablo compartió el Evangelio, y no solo Pablo, porque también estaba ahí Lucas con él. Total que se van a una isla italiana, llegan hasta Puteoli, que es una ciudad italiana, pues, porque acuérdense que el propósito era ir hasta Roma. Sí, uno de los bueno, unas palabras que tengo aquí en mis notas es agradecimiento, ¿no? Estos naturales de la isla, llamados también bárbaros, ¿no? Como llamaban bárbaros a todos los que no eran griegos o romanos, que ellos consideraban personas más cultas. Sin embargo, podemos ver este gran trato humanitario y este corazón agradecido, y eso no cabe duda que es un ejemplo que nos dan estas personas, pues, que no conocían de Dios, no conocían de Jesucristo, no conocían de Jehová. Sin embargo, vemos que son un ejemplo de agradecimiento, y cómo lo mostraron con atenciones y cuidados, ¿no? Es algo muy bonito. También otro punto aquí que tengo subrayado es que los romanos en sus barcos, en este caso tenían a Castor y a Pólux, que fueron personas representativas, hasta llegaron a idolatrarlos. Ellos los llamaban dioses, Castor y Pólux, hijos de Zeus, ¿no? Entonces ellos, fíjense lo que pensaban ellos, yo creo que no estamos muy lejos de eso, ¿no? En nuestras culturas, ellos pensaban que eso los iba a cuidar, pues, eran unos gemelos, y pensaban que eso los iba a cuidar, el tener esas figuras ahí, eran ídolos al final, ¿no? Y al final me llama mucho la atención aquí en versículo 14, pastor, que después de haber llegado a Puteoli, hallaron hermanos, hallaron creyentes, ahí hallaron cristianos, dice la Escritura, y nos rogaron, versículo 14, que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Qué padre que, o sea, que, no, imagínense, después de haber pasado tal travesía, va Lucas, va Pablo, y no sé quién más iría por ahí con ellos, pero por lo menos Lucas sí iba, aquí está narrando, y siempre narra en primera persona, siempre es incluyente, se incluye él ahí en las narraciones. Y ahora resulta que llegan a un lugar y se encuentran un grupo de creyentes cristianos con la misma fe, y alguien que los entendía, se identificaban con ellos, hermanos espirituales, y estos hermanos les ruegan que se queden con ellos 1 semana, 7 días, y luego nos fuimos a Roma. Yo pienso que una de las mejores noticias que te puedes encontrar después de haber pasado esa travesía, meses, le pica la serpiente, 3 meses tremendos ahí esperando tal vez un barco, y ahora de repente llegas a un lugar y encuentras cristianos, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Sí, vemos el cumplimiento, pues, de la Gran Comisión. La Gran Comisión no fue una sugerencia, sino fue dicho por Jesús algo que iba a suceder, que iban a ser testigos no solamente en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Vemos en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, cuando hubo la persecución, que fueron esparcidos. Y en ese esparcimiento, obviamente, hubo gente que seguramente llegó hasta aquel lugar, hasta Italia, hasta Roma, y había creyentes. Y sí es sorprendente, porque uno piensa de repente que Pablo es quien sembró todas las iglesias por aquellos lugares, y no. Pablo, a lugares que iba, se encontraba con que ya había creyentes. Y esto obviamente nos enseña que el Evangelio llega hasta donde Dios lo ha ido llevando, y solamente nosotros los creyentes somos instrumentos de parte del Señor. Hallando hermanos ahí en ese lugar,
se quedaron 7 días y luego fuimos a Roma. Versículo 15, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Debe haber sido para Pablo de mucho ánimo saber que había un grupo de creyentes, había un grupo de personas temerosas del Señor, para las que Pablo, sin conocerlas, eran sus hermanos. Y esto da mucho ánimo, aliento, porque Pablo se da cuenta que no están solos en este lugar, no están solos en Italia, no están solos, sino que hay un pueblo que seguramente Pablo pensó, este pueblo me va a respaldar en oración, y dice, y cobró aliento dándole gracias a Dios. Versículo 16, aquí lo interesante del verso 16 es que cuando llegan a Roma, que es el destino final a donde iban, el centurión los entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bien, a Pablo se le permite vivir aparte con un soldado que le custodiase. También algo no muy usual, sí, que siendo preso se le permite que él viva aparte. Nada más le ponen un soldado que lo cuide. Dice el versículo 17, bueno, esto es interesante porque tuvo ese privilegio Pablo, pues. Es como una especie de arraigo domiciliario, ¿no? Donde tú eres preso, pero vive en la casa que tú quieras, porque se le permitió a Pablo que él decidiera dónde, y que nada más con un soldado ahí que lo custodiase. Soldado que seguramente fue evangelizado por Pablo, y seguramente un soldado que creyó en Jesucristo. Y Pablo con esa libertad, porque eso solamente lo hace el Señor. Por eso es que estos hechos del Espíritu Santo, usando a su iglesia, pues nos debe motivar a confiar en el Señor y dejar que Él use nuestras vidas para su gloria, porque esto que le estaba pasando a Pablo, ahora sí que está como de película, pero es algo de la vida real, porque fue la vida de Pablo siendo usada por el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que mora en el creyente en este siglo XXI, y el mismo Espíritu Santo que quiere hacer cosas extraordinarias a través de su iglesia, es decir, a través de ustedes, hermanos, a través de nosotros. Sí, así es. Versículo 17, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en las manos de los romanos, de los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Yo aquí en mi nota le puse, Pablo está sujeto a cadenas por la esperanza, pero por la misma esperanza es por la que Pablo vive y es por la que predica, y el trabajo que se le dio es compartir esa esperanza. Sin embargo, implicó todo esto, ¿no? Recordemos que lo vimos en lecciones pasadas, Pablo apeló a César para salvar su vida. Esto implicó su propia libertad, pero él salvó su vida. Dios preservó su vida a causa de que apeló de esta manera. Dios usó este medio, de que él apeló a César. Él pudo haber salido libre, no lo dejaron libre porque había apelado al emperador, y allá va al emperador, sinceramente de una manera humanamente irracional, porque no llevaba nada de qué acusarle, no llevaba una acusación clara para Pablo. Sin embargo, pues el propósito de Dios se cumple. Y yo algo que recalco en estos versículos, pastor, es él está sufriendo a causa del evangelio, él está sufriendo a causa de la esperanza, no solo que cree, sino que también la predica, ¿no? Y está preso por esa esperanza. Sin embargo, en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, le permite compartirla aún con su pueblo, aún estando preso. Es algo casi irracional, ¿no? Humanamente hablando. Porque esto nos demuestra que la palabra del Señor no está presa, y realmente tan real era el sufrimiento de Pablo que en repetidas ocasiones el Señor se le aparece para darle ánimo. Pablo, no temas. Y en el versículo 15, Pablo cobró ánimo. Pablo era un hombre como cualquiera de nosotros que también se desanimaba. Obviamente, aún cuando estaba vivo y de alguna manera tenía ciertos cuidados o privilegios siendo preso, no dejaba de ser preso. Y Pablo sabía que estando preso probablemente su muerte era inminente. Y también comentando esto de que
de algo extraordinario o fuera de lo común, es que era un preso que si le preguntaban a los custodios, oye, ¿y qué hizo este para estar preso? Nada. No ¿Qué hizo? sabemos. Nada. A donde quiera que llegara le podrían haber preguntado, ¿y qué hizo ese preso que lo tienen tan custodiado? Nada. Entonces no hay nada de qué acusarle. Pero sin embargo, Pablo estaba preso, entendiendo pues que el propósito de Dios era que Pablo llegara hasta Roma. Y pues realmente Pablo llega a Roma, vive, dice, Pablo se llama a los creyentes que había ahí, les platica la situación y les muestra pues que esta condición en la que Pablo está es precisamente a causa del Evangelio. Pero bueno, el Señor permitió pues que Pablo tuviera toda esta experiencia con un propósito especial, porque la vida de Pablo tocó a tantas vidas que estas experiencias de toda la gente que estaba alrededor de Pablo seguramente vio la gracia de Dios, vio la gloria de Dios, vio el amor de Dios, y seguramente, a lo mejor no lo menciona esta parte de la narrativa bíblica, pero seguramente muchos, no solo los presos, sino la tripulación, los soldados romanos, la gente que estuvo cerca de Pablo, seguramente muchos de ellos han de haber creído, porque yo creo que Pablo, así como cuando estuvo encarcelado con Silas, que estaba cantando en la cárcel, seguramente también Pablo aquí en el barco seguramente iba cantando, seguramente iba compartiendo, bueno, y no solo lo que Pablo decía, sino es decir, ¿cómo decir? Lo que Pablo proyectaba en su propia vida, pues la tranquilidad, la paciencia, la confianza en el Señor, todo eso seguramente impactó la vida de muchos. Y esto, hermanos, lo comento porque nuestras vidas están puestas aquí en la tierra precisamente para inspirar a otros a acercarse al Señor, para ser de bendición para otros, para que otros puedan ver la luz de Jesús a través de nuestra vida. Es un gran compromiso. Sí, en Romanos capítulo 5, versículo 5, vemos el mismo apóstol Pablo que habla acerca de este tema, dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Le preguntamos al apóstol Pablo nosotros, ¿por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Es decir, tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué haríamos usted y yo si fuéramos condenados a estar en prisión a causa de esa esperanza? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos juzgados en este caso él fue visto como homicida, fue visto como incitador de sediciones o provocador de que la gente se levante en contra del pueblo, del gobierno? Realmente sabemos que esto es una mentira, pero la verdadera razón de todas las aflicciones de Pablo, de todos los sufrimientos, de sus encarcelamientos, al final de todo, del naufragio, de todo lo malo, por así decirlo, que le está pasando, es por razón de su esperanza, es a causa de su esperanza que él está sufriendo las consecuencias, por creer que hay esperanza en Jesús, por creer que hay vida después de la muerte, por creer que Dios es fiel en lo que él prometió a sus antepasados y que ahora a través del sacrificio de Jesucristo, por medio de la fe para nosotros, por gracia, por medio de la fe, es que se puede hacer posible para todo aquel que cree. Entonces Pablo lo dice claramente en Romanos. Esta carta, según algunos escritores, piensan que ya había sido escrita tal vez cerca de 10 años antes a los romanos, y creo que se sobreentiende que se sacaban copias y se compartían en otras iglesias, ¿no? Por la bendición que era leer las cartas del apóstol Pablo, y ahora lo entendemos. Y repito este versículo, Romanos 5:5, usted lo puede ver en su Biblia. Y la esperanza no avergüenza, porque realmente el amor de Dios está derramado, está en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Y este mismo Espíritu Santo es el que da la fortaleza al apóstol Pablo, y es el que nos dará la fortaleza a usted y a mí, si en algún momento nos encontráramos en esta situación. Yo no he pasado aún por esta situación, sí he tenido problemas, pero podemos llamarle menores comparado con todo esto, pero también debemos de confiar que si en algún momento se presentara una situación en la que tuviéramos que padecer algo grave como el apóstol Pablo, pues que el mismo Espíritu Santo, el cual nos llenó de amor por Dios, ese mismo Espíritu Santo nos va a fortalecer, pastor, también para soportar, ¿no? Esta prueba, por así decirlo. Sí, y bueno, en los versículos 21 en adelante podemos ver también el propósito por el cual Pablo llega hasta ese lugar. Había ahí hermanos, había judíos, había gente
en ese lugar, pues en Roma. Dice que Pablo obviamente les explica a sus hermanos, a los judíos, la circunstancia por qué estaba ahí. Y dicen ellos en el versículo 21, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ellos habían escuchado de esta secta, se referían a la secta de los nazarenos, porque así era conocido todo este movimiento, pues como los nazarenos. Entonces, cuando Pablo llega ahí y ya se escuchaba pues del evangelio de Jesús, se escuchaba esta secta, y estos hermanos que estaban ahí querían saber la opinión de Pablo, querían saber acerca de todo esto. Probablemente eran creyentes que habían sido evangelizados, creyeron y ya, sin ningún tipo de discipulado o enseñanza, y tenían la idea de que, bueno, es una secta, es una ideología, no sé cómo lo habrían conceptualizado ellos, pero querían oír de parte de Pablo acerca precisamente de este movimiento de Jesús, porque se hablaba en todas partes contra ella. ¿Se dan cuenta cómo el evangelio ha sido atacado desde siempre? Pues siempre ha habido habladurías en contra del evangelio. Habiéndoles señalado un día, es decir, Pablo estableció un día especial, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. O sea que no tenían una hora de culto, ahora sí que era permanencia voluntaria. Para los que no entienden qué es permanencia voluntaria, es cuando ibas al cine antes y a mí me tocó. te quedabas a ver la película. Si llegaste a la mitad, te quedabas a ver a la siguiente hora lo que te faltó de la película, o puedas verla 2 o 3 veces. Bueno, en este caso había un día especial en que Pablo citó a todos los hermanos, que así le llama, y dice que vinieron muchos, y Pablo les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Es decir, hablándoles del evangelio, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Acuérdense que Pablo era un hombre que hablaba y desde la Escritura les demostraba que Jesucristo era el Hijo de Dios. No era una idea de Pablo, era algo que la misma Escritura lo confirmaba, desde la ley de Moisés, así como los profetas. Es lo que hacía Pablo. Y dice el versículo 24, y algunos, es decir, no todos, asentían a lo que se decía. Decían, no, sí, tiene razón, es cierto. Pero otros no creían. Aquí donde uno dice, bueno, cuando a Pablo se refiere a estos como hermanos, se refiere principalmente a que eran judíos. Eran judíos, no precisamente que ya eran creyentes, pero habían escuchado acerca de Jesús y tenían muchas dudas y querían saber, y Pablo les comparte el evangelio. Algunos asentían con la cabeza, es decir, algunos sí creían, pero otros no, como ahora. Sí, como la Escritura lo menciona, los verdaderos judíos eran aquellos que sí creían. Y es bien curioso que aún a pesar del apóstol Pablo, con la misma Escritura, con toda la evidencia bíblica, les demostraba que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que ellos esperaban. Sin embargo, algunos no creían. Su corazón, su entendimiento estaba entenebrecido, estaban, como dicen, ensimismados. Ellos pensaban que ellos estaban en lo correcto, pero basados en nada, basados en sus propias deducciones, no basados en evidencia bíblica. La evidencia bíblica apuntaba a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y gloria a Dios por los que creyeron. Y la verdad que es triste saber que algunos no creyeron, aún demostrándoles con la Escritura. Creo que eso también pasa el día de hoy, no tengo la menor duda, inclusive en algunas cuestiones bíblicas, ¿no? Sin embargo, pues dejemos al Señor que sea Él el que lo juzgue, ¿no? Versículo 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha envanecido, se han llenado de soberbia, y con los oídos oyeron pesadamente, o sea, como oyeron pero con una actitud incorrecta, incrédula, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, una pregunta muy simple, ¿el Señor estaba dispuesto a sanarlos, a convertirlos en una nueva persona si ellos creyeran? Aquí claramente Isaías,
o el apóstol Pablo, citando al profeta Isaías, nos lo deja ver que sí, el Señor estaba con una actitud de recibirlos, de amarlos, de transformarlos, darles un nuevo corazón, como dice el profeta Ezequiel, una nueva vida. Sin embargo, ellos pusieron pesados sus oídos para escuchar y su entendimiento lo cerraron. Es decir, una actitud de incredulidad, totalmente de rechazo hacia el mensaje de Dios, ¿no? Yo me quedo con esto principal en esta parte, pastor, cómo conscientemente ellos estaban rechazando pues las verdades de Dios y a Jesús como el Cristo. Sí, definitivamente que siempre ha sido como un misterio por qué unos creen, por qué otros no creen. Incluso esta profecía se refería al pueblo de Israel, pues, a los que se supone que eran los que debían creer primeramente por ser judíos y por conocer toda la historia de Moisés, de los profetas, hablando acerca del Mesías. Sin embargo, lo vemos en nuestros días, gente religiosa que profesan alguna fe, que dicen creer en un ser superior, no creen la verdad de la Escritura, la verdad del Evangelio. Y es aquí donde entra el versículo 28. Sepan pues, dice, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. A veces las personas que menos creemos que van a creer son los que creen. Nuestra tarea es compartir el Evangelio. Y nuestra tarea también es no endurecer nuestro corazón a las verdades de Dios, sino creer lo que Dios dejó escrito en su palabra y compartirlo con los demás. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Un problema para los judíos les costaba mucho creer acerca de que Jesús era el Mesías prometido precisamente por la manera en que Jesús vino. Ellos esperaban un Mesías totalmente diferente, tenían la idea de un Salvador que los iba a librar del imperio romano, pero Jesús vino no a librarlos del imperio romano, sino a librarlos precisamente del imperio de las tinieblas o demoníaco. Vino a librarnos precisamente de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Pablo dice en el versículo 30 que permaneció allí 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Curioso, la gente iba a escuchar el Evangelio. O sea, Pablo no tuvo que ir a andar buscando a ver quién quería escuchar. La gente venía a escuchar el Evangelio. Pablo recibía a todos los que a él iban. Dice el versículo 31, predicando el reino de Dios. Por eso es que se nos hace imposible que Pablo no haya predicado en la isla de Malta, que Pablo no haya predicado en el barco. Seguramente lo hizo porque era el estilo de vida de Pablo. La predicación del Evangelio para Pablo no era una actividad que él programaba para hacerla, era su vida, era parte de su vida como la del creyente. El creyente debe vivir en esta encomienda, es decir, vivir en la misión de compartir el Evangelio. Así que, hermano, donde quiera que esté, no es una actividad que hay que planear. Tal día vamos a evangelizar. Debe ser nuestro estilo de vida como el de Pablo, el compartir el Evangelio, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Dice, abiertamente y sin impedimento, pues. Pablo lo hacía de manera abierta, no había nada que le obstaculizara. Aquí podemos ver el contraste. Preso, pero predicando abiertamente y sin ningún impedimento. Y esto nos enseña que la palabra del Señor no está presa. Viviendo esta circunstancia de pandemia, en donde los templos están cerrados, eso no implica que el Evangelio se haya cerrado, que la palabra del Señor esté presa o que la iglesia esté confinada, estar encerrada. Yo creo que una de las enseñanzas principales de esta pandemia, hemos aprendido que la vida de la iglesia no se basa en las reuniones congregacionales. La vida de la iglesia se basa en lo que el creyente vive y hace durante toda su vida, pues. Y me parece que como iglesia debemos aprender esto, que existimos como iglesia y vivimos como iglesia, aun cuando no nos estemos congregando, pues, porque se sigue teniendo vida como iglesia, y lo vemos aquí en el versículo, en la vida de Pablo, y sobre todo en el versículo 31, que sería así como el versículo cierre de este capítulo. Sí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sin duda que es un versículo glorioso, es un versículo que da gloria al Señor, y nosotros debemos aprender algo también, algo bien importante, que bien lo menciona nuestro pastor ya en varias ocasiones, que aunque Pablo estaba encadenado, la palabra no estaba encadenada. O sea, el Señor obra de muchas maneras, y una de ellas es que mucha gente va a donde se predica el Evangelio. Nosotros tenemos el llamado a ir, ¿no?
y sin embargo el Señor está trabajando en personas y hay personas también que van a ir, ¿no? Entonces esta es la contraparte, por así decirlo, de ese mandamiento. Tú predicas el Evangelio y el Señor va a mover los corazones y también va a haber personas como en este caso. Este es un muy claro ejemplo de que la gente iba. Yo creo que sin duda que el Señor mismo sembraba en el corazón de esas personas esa necesidad de, a ver, ¿qué está predicando este hombre? ¿Qué es lo que habla? Y también quiero pensar que los mismos creyentes de la región llevaban a otros para que escucharan al apóstol Pablo, inclusive los mismos creyentes seguramente que iban para que el apóstol Pablo les enseñara. Y yo me quedo con algo, como bien dice pastor, muy buena enseñanza, que a pesar de que haya impedimentos para ir o para llevar el mensaje, tal vez en este momento, como lo hemos hecho también en muchas ocasiones, o casa por casa, o estar visitando, tal vez pueda ser que no es el momento adecuado, ¿no? O prudente en cuanto a salud. Pero hay medios como este medio que nosotros estamos utilizando, que antes no lo utilizábamos, ¿no? Fue un parteaguas para utilizar, la pandemia fue un parteaguas para utilizar este tipo de medios digitales, explotó, detonó, los medios digitales detonaron su uso y quiero agradecerles por el tiempo que han escuchado, que nos han escuchado. Le invitamos a que se conecte a la escuela para niños a las 11:30 y a las 12 predicación con nuestro pastor Sigfredo Varela en vivo. Y quiero decir una cosa, el evangelio nadie va a poder atarlo, ni las cadenas, ni la cárcel, ni la pandemia. Entonces el propósito del Señor se cumple, se va a cumplir, ¿no? Como dice nuestro pastor, con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros. Muchas gracias. Sí, predicando y enseñando, es decir, evangelizando, discipulando. Y dos cosas para terminar. Tal vez a lo mejor usted no es de los que ahorita está predicando y enseñando, pero yo le preguntaría, ¿se está usted conectando? ¿Está usted yendo o conectándose para escuchar el Evangelio? Y una manera en la que usted puede cumplir con esta gran comisión es una conectándose y la otra es compartiendo también estos mensajes. Así que desde su casa usted tiene toda tiene toda la comodidad para desde su casa conectarse con la iglesia, con el Señor, y al mismo tiempo compartir con otros desde su casa. Así que no necesita tener libertad para salir. Pablo no salía, la gente venía a él y él predicaba y enseñaba. Así que aprovechemos estos tiempos en los que podemos compartir la palabra con quien sea. Bien, pues vamos a orar para despedirnos y recuerde, 11:30 Escuela Dominical para Niños y a las 12 nos vemos en el servicio de predicación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, síguela usando para que nuestras vidas sigan siendo transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Nos vemos.